8 minutos, claro que sí, siempre es bueno comenzar este modo internacional en Razones de Estado, siempre con una suerte de desayuno informativo, pues claro que sí. Y para ello vamos a pasar de inmediato a conversar con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Almadero, puesto que en el día de hoy ponemos la mirada más allá de nuestras fronteras. ¿Cómo está, don Percival? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Aldo, gusto saludarte, el abrazo cordial y afectuoso para ti, el de siempre, para ustedes también, distinguidos auditores y televidentes, a los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra web, a través de nuestra aplicación. Para todos ustedes, un saludo cordial y esperando, bueno, que tengamos todo un fin de semana extraordinario. Pero, ¿sabes, Aldo? Muchas veces cuando uno se dedica un día de los 5 que tenemos para poder analizar temas internacionales, siempre se quedan en la retina temas que son tremendamente importantes, que van perdiendo vigencia en la medida que uno nos trata, que son problemas internos de nuestro país. El tema particularmente de las pensiones de gracia y todo lo que está ocurriendo hoy día con ese desgraciado hecho que tenemos entregándole recursos vitalicios a personas que son delincuentes, nos hace llamar mucho la atención. Pero el deber internacional nos llama, así que vamos a conversar respecto de eso, Aldo. Entremos de inmediato en materia, don Percival. Claro que sí, con respecto a lo de las pensiones de gracia, solamente una cosa puedo decir: por Dios, qué manera de entregar y de dilapidar recursos con el tema de los delincuentes sexuales, ¿eh? Qué manera, porque hasta delincuentes sexuales había. Totalmente. Entre los pensionados. Pornografía y todo eso. Exactamente. Entremos de inmediato en materia, don Percival, porque en Argentina se está documentando ya la primera paralización contra el gobierno del presidente Javier Milei, que ya va a cumplir 2 meses en el mandato. Estamos hablando de estado fallido. Ya le pidió la renuncia a su primer ministro. Se fue ayer el ministro de Infraestructura del gobierno argentino. ¿Qué pasa en Argentina, don Percival? Porque eran el granero del mundo y ahora, sí. ¿Qué está pasando? A ver, mira, hay que detenerse en Argentina, particularmente porque a mí me parece que siendo tan próximos a nosotros y teniendo tan clara la situación que están viviendo, lo que ha heredado Milei respecto de décadas de gobierno, digamos, de izquierdas, con un interregno ahí, digamos, de Macri, que estuvo también unos 4 años bastante mustios, porque es muy difícil ejercer poder y mejorar la calidad de vida cuando ha sido tan empeorada las condiciones. Un Milei que llega con un fuerte respaldo popular, hastiado más bien los argentinos por la forma de sociedad y política en que han conducido a su país las últimas décadas, y probablemente Argentina sea un tema que no tenga solución a menos que sus habitantes estén disponibles para hacer el esfuerzo que significa levantarse de la situación alicaída en que se encuentran. Un país que tiene un 42% de pobreza y un 150% de inflación, digamos, mérito exclusivo de quienes nos han gobernado por tantas décadas, mérito también de irresponsables que, aprovechándose de tener un pitutito en el Estado muy bien pagado, con granjerías, etcétera, etcétera, apunta a entender que estamos frente a un muy probable Estado fallido, es decir, esos Estados que no tienen vuelta, salvo que el peso de las malas decisiones de los gobiernos anteriores sea asumido a mucha cabalidad por los argentinos y argentinas en este caso. No es fácil, porque cuando están acostumbrados a que la máquina de hacer billetes funcionó, cuando los recursos económicos de su propio trabajo no dieron para lo que habían ofrecido, cuando se establecen criterios de que es más fácil estar bien a través de bonos o subsidios, etcétera, para poder garantizar el voto en favor de alguna ponencia política, eso obviamente envenena a los países. Y a mi juicio, distinguidos auditores y televidentes, la Argentina de ahora Milei es un paso, es una Argentina que está dando un paso extremadamente difícil. Porque hoy día hay que decirle a todos esos que les regalaron cuestiones que no se las van a regalar más porque no hay plata para regalárselas. Y eso claramente es un contrasentido y es antivoto, es antivoto popular decir que se le van a restringir.
Es como decirle mañana a las personas, sabe que usted trabaja 45 horas a la semana, vamos a poner ahora un 52 horas a la semana. Obviamente va a ser resistido, y eso obviamente tiene una connotación política. Y eso hace que muchas veces no tengamos la mirada que hay que tener para todos estos efectos, que apuntan a que muchas veces somos nosotros los ciudadanos en que nos sentimos encantados porque nos están haciendo un regalito, un bono, ¿ya? Eso para poder generar ciertas condiciones de la presión, por la presión inflacionaria, por la presión de los precios, por la presión de cuestiones internacionales, etcétera. Pero nadie hace cuenta de que esto hay que pagarlo. Y en Argentina se ha pagado de la manera más vil, con pobreza, ¿ya? Y esa pobreza, hoy día que bordea el 42%, de eso un 12% son indigentes. No es difícil ver en Argentina, ver a personas buscando comida en los basureros. Y también muchas personas a la salida de restaurantes importantes, donde uno sale muchas veces con lo que quiere llevarse de sobra a su casa, por ejemplo, y se lo piden de regalo porque no tienen que comer, con niños chiquititos, etcétera, etcétera. Da, yo diría, una pena y yo diría que una insatisfacción enorme estar frente a un país tan rico, con tantas condiciones y con una clase política tan rasca. Y eso, en definitiva, le pasa la cuenta a la ciudadanía. En consecuencia, Milei está tratando de hacer algo, a mi juicio menor, en el fondo en que no altere tanto las condiciones de vida de los habitantes, pero obviamente que aquí van a tener una piedra en el zapato si quieren efectivamente bajar la inflación, si quieren efectivamente disminuir la pobreza. Son temas muy delicados al que se arrastra a los países, a los pueblos, a esas situaciones que son extremadamente difíciles. Y en definitiva, hay una situación en que justamente apunta que Milei tiene las herramientas que le dio el poder. No tiene un Congreso, digamos, favorable. Es un país federado. Es decir, allá las regiones, como acá en Chile, tienen orgánica propia. Por lo tanto, hay dentro de un contexto de manejo, de gobernanza en Argentina, un tema que es extremadamente difícil. El punto está en cómo se analiza esa perspectiva, cuánto le va a costar al pueblo argentino salir de esta enorme crisis a que lo arrastraron estos gobiernos insulsos, estos gobiernos que le mintieron a su pueblo, que lo llevaron a este desastre, porque es un desastre tener un 42% de pobreza y un 150% de inflación, y ojalá con todas las precariedades que en Chile tenemos, con todos los más pobres que somos, igual por ahí nos defendemos algo, por suerte todavía, pero existe aún esa mirada tan propia de los neomarxistas, que no importa lo que pase, total, mantengámonos en el poder, démosles dádivas, porque cuando esto se busque o cuando a Milei se le juzgue, va a decir, claro, le apretaron tanto el cinturón que prefirieron seguir en la pobreza de algunos o de muchos a cambio de tener las granjerías que hasta ayer tenían el pueblo argentino. En Chile, ese ejemplo a nosotros nos sirve, porque hay que tener cuidado y atender muy, digamos, atentamente a las señales que se emiten desde las orgánicas o desde las élites políticas. Porque acá también en Chile tenemos irresponsables. Tal vez en ciernes, como le ocurrió a Argentina en los primeros y en los actuales tiempos. Porque uno tiene que detener esta cáfila, ¿ya?, digamos, de zánganos, ¿ya?, que llegan al poder, zánganos y zánganas, ¿ah?, que llegan al poder justamente a generar condiciones de hacerse simpáticos frente a la ciudadanía, regalando cuestiones, regalando, digamos, espacios, regalando bonos, como quiera llamársele, y después esta cuenta se pasa. Y claro, hoy día en Argentina, Milei está desesperado porque lleva 2 meses de gobierno, ya tuvieron un paro general ayer de actividades y no tiene un Congreso a favor, y resulta que hoy día todos se preguntan cómo salimos de esta crisis. Y la verdad es que yo, conversando hace algunos meses atrás, incluso hace algunas semanas atrás, también con algunos, digamos, colegas míos argentinos,
hacíamos una referencia claramente a lo que esto significaba y cuánto le iba a costar a Milei, incluso con un posible estallido, ¿ya?, producto de que era tan fuerte la presión que tiene que poner sobre el pueblo para poder bajar los niveles de pobreza, generar mejores, condiciones muy difíciles de vida para pagar la farra que se dieron durante tantos años y que hoy día Milei que trata de contener. No es menor en consecuencia lo que ahí pasa, pero por sobre todo teniendo a la vista que existe una disposición de irresponsables justamente que llegan al poder justamente para generar estos estados fallidos. Y cuando estos estados fallidos ocurren, finalmente la reversión de ese estado fallido es muy difícil. Porque ¿cómo hoy día le decimos, o cómo Milei le habla al pueblo argentino, entendiendo que la pobreza o salir de ese estado fallido le va a significar muchos años, tal vez 2 décadas? Y la pregunta, o tal vez más, el punto está en si el pueblo argentino está disponible para sufrir las consecuencias de apretarse el cinturón por 2 décadas. Se ve como difícil, pero sin embargo, hoy día todavía tintinean en los oídos y en las retinas de los argentinos las falsas promesas que le hicieron algunos, que hoy día tienen a su pueblo sumido en una vergüenza. ¿Ya? Es una vergüenza que tengan un 42% de pobreza. Es una vergüenza que tengan 150% de inflación. Y eso fue arrastrado por algunas élites que, pensando en modelitos, digamos que algunos internos, el peronismo, etcétera, etcétera, y todo eso que ocurrió con un manto y con un honor nauseabundo a marxismo, le dejó a su país en la ruina. ¿Cuánto va a costar salir de esto? Yo tengo fe que en general hay en el pueblo argentino, más que en las élites, un ánimo de revertir esta situación paso a paso, pero esto pasa por las instancias y las sensibilidades políticas. Muchos, ¿ya?, no están de acuerdo con estas medidas que Milei está adoptando. Sin duda, pero sin duda, son las medidas que tienen que tomar justamente si quieren o no salir de su crisis. Yo creo que acá, Aldo, y los auditores y televidentes, es un paso que el pueblo argentino sufre por las irresponsabilidades de sus autoridades anteriores, por gobiernos anteriores, con eso que respirando por los bonos, respirando por poner contento un rato a sus habitantes, hoy día tienen esta calamidad pública que va a costar mucho salir de ella y esperemos ya que Milei tenga las condiciones para poder soportar una situación como esta, como esto que están viviendo, pero particularmente los ciudadanos argentinos y argentinas que se vieron arrastradas por irresponsables de las élites políticas a este punto. En eso tenemos que tener mucho cuidado porque en Chile, en otro tamaño, pasa algo muy parecido, ¿ya? Esta señal que nos han dado de las fundaciones truchas, esta señal que nos dan en algunas alcaldías, incluso la de Barriga en Maipú, incluso la de Las Condes, incluso la de muchos municipios respecto de gastarse la plata en la que no tienen que gastársela, justamente por los niveles de pobreza que también tenemos en Chile, nos llama a una reflexión profunda respecto a que nosotros, los electores, los ciudadanos, a diferencia de lo que se pasó en Argentina durante tanto tiempo, tenemos que tener mucho cuidado a quién llevamos a los puestos de poder. Porque hoy, en los puestos de poder en Chile, yo diría que, salvo honrosas excepciones, tenemos una cáfila de personas que justamente están en la misma metódica que Argentina respecto a acarrear dádivas hoy día, pan para hoy día, hambre para mañana, pero no importa. Hoy día se tiene el poder, mañana no sabemos qué es lo que va a tener, por lo tanto tengamos el poder hoy día, disfrutemos de él y hagamos lo que nos plazca con tal que mantengamos el poder. Ese punto es de una responsabilidad total. Argentina, a mi juicio, con todo lo rico que es, que hace varias décadas atrás era una potencia mundial económica, miren dónde lo tienen. Miren otro ejemplo, miren Venezuela, un país rico también, gobernado por los mismos que hundieron a Argentina. Hoy día hunden también a Venezuela con un Estado fallido, es ya más irreversible, porque ya el marxismo en Venezuela se tomó en las Fuerzas Armadas. Y eso, obviamente, en Argentina todavía no ocurre, y no ocurrió, pero hoy día revertir esa situación de pobreza es prácticamente imposible, salvo por una revolución interna que hoy día, con los datos que hay,
no se avisoran y tampoco se tienen presente para efectos de lo que está sufriendo ahora el pueblo argentino, Aldo. Exactamente, don Percival. A mayor abundamiento, hay detalles también que urge mencionar con respecto a la crisis argentina, una crisis que todo el mundo sabe que comenzó el 12 de octubre de 1973, cuando nace el peronismo en Argentina, cuando llega Juan Domingo Perón por última vez al mandato argentino y comienza esta suerte de espiral justicialista dentro del país trasandino. Una espiral que lamentablemente no pudo detener la serie de gobiernos que vinieron detrás porque estuvieron más preocupados de una suerte de guerra sucia más que de estabilizar el país. Luego vino la democracia en Argentina con Alfonsín en el 85 y que lamentablemente tampoco pudo resolver mucho. El presidente Raúl Alfonsín, quien entrega después el mandato con una de las inflaciones más altas en Sudamérica a final de su mandato en 1989. Entonces, don Percival, estamos hablando de estados fallidos, estamos hablando de casos casi irreversibles. ¿Cuál podría ser, a su juicio, tal vez la 21ª tabla de salvación que podría tener Javier Milei para poder hacer frente a esta crisis que ya se le manifestó en el día 40º de su mandato? Gracias. A ver, mira, en política y en el poder hay circunstancias que hay que revisar con mucha curiosidad, particularmente porque las condiciones, cuando uno se arrastra o llega finalmente a un estado fallido, el tema para salir de él es prácticamente imposible. Por eso que lo que hace hoy día Milei está frente a una tarea, digamos, yo creo que cuesta arriba. Requiere Argentina al menos unos 5 o 6 gobiernos sucesivos, ya que en la misma óptica digan, nosotros no queremos ser pobres, nosotros no nos merecemos esto. Y por supuesto eso requiere todo un bagaje, mientras el estómago del argentino medio y digamos, y precario sufre todos los días un poco más. En consecuencia, yo creo que hay las faltas de trabajo muchas veces, también tienen una alta cesantía, digamos, habla por sí sola de los conflictos que esto puede generar. Y cuando existe una metódica y una acción de arrastrar a los pueblos a estados fallidos para que no puedan salir de él, y cuando no pueden salir de él es más fácil en general para el neomarxismo. Gramsci lo decía muy claramente en los estudios del neomarxismo, digamos, respecto a que hay que debilitar a los estados, hay que debilitar a las instituciones, hay que debilitar todo lo que genere digamos, instituciones fuertes, hay que debilitar al Estado para hacerse del Estado. Y en Argentina, claro, eso pasa, va a ser muy difícil salir de eso. Claro, nada comparable probablemente con lo que está pasando en Corea o en Rusia o en el mar de los en el mar Mediterráneo, mar de Corea, etcétera. Pero sobre todo porque ahí tenemos una tarea enorme del que tenemos mucho que aprender y eso justamente ocurrió porque finalmente las élites políticas se tomaron el Estado argentino. Y eso claramente, digamos, dejó reflejada una situación como la que se vive hoy día y que, ojo, en Chile tampoco estamos tan lejanos a ello, porque si uno analiza caso a caso lo que está pasando, existen muchas cuestiones parecidas con las élites argentinas. El tema de la irresponsabilidad de los recursos públicos, el cómo Argentina se transformó en un centro de mafias para robar, ya por maletas. La plata no se contaba, se pesaba. ¿Cuánto pesa un fajo de 100 billetes de $100? Entonces se pesaba eso, entonces ¿cuántos dólares hay acá? Ya no tenían tiempo de contar los robos que hay ahí. Está innumerables, digamos, circunstancias que dan evidencia de lo que estoy diciendo. O sea, maletas completas, enteras, ya de personas que se hicieron ricos con esto y que finalmente dejaban empobrecido a su pueblo y ahí están. ¿Cuál es el costo? ¿Están presos o no están presos? ¿Están en la esfera política aún? En consecuencia, hay muchas cosas que hay que establecer como criterios de poder, que en Chile hay que tener también cierta consideración, porque hay muchos visos y muchas señales muy parecidas a la de Argentina que ojalá nosotros podamos detener en las urnas para que las personas que están interesadas en llevarnos a un estado fallido, obviamente, generen circunstancias y nosotros los electores y los medios de comunicación, muchas veces débiles e ingenuos frente a esto, empiezan a entender que los medios de comunicación
en democracia tenemos un papel fundamental que más allá que desde lo que hacemos acá de Razones de Estado pueda ser llevado a todas las instancias de todos los medios de comunicación para que hagamos, digamos, conciencia de lo que significa generar esto y no guardemos silencio, como está ocurriendo en muchos casos hoy día acá en Chile respecto de las tropelías que están haciendo nuestras clases políticas. Aldo. Exactamente, don Percival. Muy bien, pues ya son las 9 de la mañana con casi 29 minutos. Vamos empezando ya a poner punto final a esta edición de Razones de Estado en modo internacional, junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Sin lugar a dudas, las antenas van a permanecer abiertas. Hoy día también la Corte Internacional de Justicia de La Haya ha comenzado hace 27 minutos atrás la sesión para discutir el recurso de Sudáfrica contra el Estado de Israel por genocidio, esto en el marco de la guerra contra el grupo terrorista Hamas. Así es que todo eso y más va a significar parte de la pauta política del modo internacional de Razones de Estado que iremos desgranando el choclo durante el día de hoy. Así que muchas gracias, don Percival. A ti, Aldo, muchas gracias, y a todos ustedes, distinguidos auditores televidentes. Les deseamos que tengan un muy buen fin de semana, particularmente, para todo nuestro país, pero también con la pena que tenemos acá en Atacama, particularmente, de que finalmente se ha decretado el cierre de la fundición ENAMI, y para todos sus trabajadores y para todos sus contratistas desde acá de Razones de Estado lamentamos enormemente la situación que ha ocurrido, pero obviamente seguimos atentos a un tema que vamos a tratar en un Razón de Estado de la próxima semana. Así es que tengan todos un muy buen fin de semana y nos encontramos, Aldo, el próximo lunes en otras Razones de Estado. Muchas gracias. Perfecto, don Percival, muchísimas gracias, que tengan ustedes una excelente jornada. Ya regresamos con más a primera hora aquí en Madero FM. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM. Madero FM te indica la hora. 9 de la mañana, 30 minutos. De lunes a viernes a partir de las 13 horas te entregamos un adelanto de los hechos más noticiosos que han golpeado la jornada informativa en el norte y el resto del país. En el Resumen Express de Más que Noticias. Solo por la Fuerza del Norte. Desde las raíces de nuestra historia, nace de lo profundo del Valle del Huasco, Pisco Don Gudelio. Color, esencia y sabor. Su corazón palpita en la copa y sus latidos abren tus sentidos para que